Hola a todos y todas, mi nombre es René Valdés Lazalde. Fui presidente de la Somerefo en un periodo anterior y en esta ocasión estoy honrado de que la mesa directiva de la Somerefo y el comité organizador me han invitado a aperturar los trabajos de la mesa denominada Inventarios y Biometría Forestal. Entonces, esta ponencia va a versar un poco en abrir el camino para las ponencias que vendrán. Espero así sea, porque no he visto los temas, pero tengo idea de qué es lo que podría pasar. Entonces, voy a iniciar con mi ponencia. Déjenme compartirles la pantalla. El título que le he dado a esta presentación, ¿verdad? Que es Innovaciones de la Geomática para el Inventario de Recursos Forestales. Hay tres términos aquí que es importante que los defina de manera más o menos precisa, los términos innovación, inventario y geomática. Y después de hacer una definición rápida de estos términos, explicaré un poco cuál es la motivación de abordar un tema como este para aperturar la mesa de inventarios y biometría forestal. Bueno, innovación, cuando hablamos de innovación, esta idea siempre se asocia con algo nuevo, ¿verdad? Una nueva manera de hacer cosas, tomando en cuenta el conocimiento y la tecnología que ya existe, ¿verdad? Y entonces, siempre que hablamos de innovación, pues estamos esperando que haya una acción de cambio, ¿verdad? Que implica una novedad de cierta manera, o de hecho hay una novedad en esto. Entonces, voy a pasar a los términos, ¿verdad? De la geomática. Si entendemos por innovación como algo nuevo, bueno, ¿qué es la geomática? Solamente para recordarlo, para aquellos que no estén directamente relacionados con este ramo. La geomática es una ciencia, ¿verdad? Que se emplea para capturar, almacenar, sistematizar y analizar e interpretar información, para visualizar la información que tiene que ver con lo que acontece sobre la superficie de la Tierra o muy cerca de esta. Y este análisis nos permite generar información que facilite la toma de decisiones o debemos tomar decisiones de mejor manera, ¿verdad? Entonces, los inventarios forestales caen como digamos, un área de investigación directa de la geomática porque los recursos forestales se distribuyen a lo largo del territorio en un paisaje y además implica la captura de bastante información de campo. Bueno, la geomática en los últimos años se ha definido como una de las digamos, una amalgama de las ciencias del mapeo. Entre ellas, las más importantes, la percepción remota, los sistemas satelitales de navegación global, ¿verdad? Los sistemas de información geográfica, por supuesto, como un pivote, la cartografía y otras ciencias básicas, ¿verdad? Que han apuntalado el desarrollo de estas ciencias o tecnologías y que nos han permitido vivir el momento en el que estamos ahora, donde la informática es muy relevante y se captura información de manera muy rápida y que afortunadamente, decía la informática, ¿verdad? Esta capacidad que tenemos de procesar información a través de medios computacionales de manera muy eficiente, pues ha facilitado el desarrollo de la geomática, ¿verdad? Y bueno, los inventarios, ¿qué es el inventario? El inventario pues es una descripción, la estadística que hacemos de los elementos tanto cualitativos como cuantitativos que caracterizan una masa forestal a diferentes niveles, a nivel región, paisaje, predio, municipio, estado, etcétera, ¿verdad? Y los inventarios nos permiten varias cosas, son muy importantes. Yo me estoy enfocando en estimar, o voy a enfocar en estimar variables gasométricas porque ha sido el caso de lo que sucede en los congresos forestales de México. Pero también sirven para zonificar el territorio, ver su capacidad productiva y, por supuesto, si damos seguimiento a los cambios que suceden en el tiempo, pues estaremos evaluando la dinámica tanto del suelo como de los parámetros biofísicos o parámetros forestales que suceden en nuestras masas forestales. Y bueno, cuando hay que responder preguntas como ¿qué tenemos, verdad? De recursos forestales, qué especies tenemos, cuánto se tiene, dónde está, cómo está distribuido, cuál es su magnitud, por ejemplo, en volumen, ¿verdad? Toneladas por hectárea si fuera biomasa o metros cúbicos por hectárea si fuera volumen. ¿Y cuál es su dinámica? Pues eso nos lleva a un inventario geoespacial, que es materia precisamente de la geomática, y el inventario es un elemento fundamental para la gestión sostenible de los recursos forestales de nuestro país y del mundo. Decía, estos inventarios pueden realizarse a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, y lo que ahí suceda va a ser propósito para
con el propósito de tomar mejores decisiones, ¿verdad? Y bueno, decía, ¿qué motiva esta ponencia? Hice un análisis somero de lo que sucedió en las ponencias en los últimos congresos y me voy a enfocar particularmente por cuestiones de tiempo a lo que sucedió en el congreso pasado que se desarrolló en la UGED en Durango. Y de 40 ponencias que se presentaron en la mesa de inventarios y biometría forestal, 37 de ellas, es decir, alrededor del 93% de ellas, se enfocaron a la parte que yo llamaría como la parte de biometría forestal, es decir, desarrollar ecuaciones alométricas principalmente para estimar alturas, índice de sitio, y luego pues volumen, biomasa a nivel árbol y después conjugarlo y llevarlo, conjuntarlo y llevarlo a nivel de parcela y luego a nivel de por hectárea, extrapolarlo, ¿verdad? Y algunas guías de densidad. Sin embargo, todas ellas tienen una característica en común, este 97% de las ponencias, todas ellas utilizaron solamente información de campo. ¿Sí? Es decir, que no tiene mucho que ver con la geomática, salvo que en algunas ocasiones posicionaron las parcelas sin llegar a hacer mayor uso de ese posicionamiento. El 7% restante, que fueron 3 ponencias, 2 de ellas usaron información de campo y de un sensor remoto proximal, que es un láser terrestre, para estimar precisamente las variables básicas, que es altura y diámetro de los árboles. Y por ahí hubo una ponencia que dio una explicación genérica de el uso de los drones en el área forestal, pero muy genérica. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo uso de las herramientas de la geomática y de las innovaciones que pueden ser o no nuevas para nosotros. En el mundo hay innovaciones cada día, pero muchas cosas ya son de dominio en muchas partes del mundo. Pero debemos saber que los inventarios forestales se utilizan en varios países como una innovación, en los países escandinavos, en Canadá, en Estados Unidos un poco, los sensores remotos para hacer los inventarios forestales a diferentes niveles, ¿verdad? Y estos sensores remotos, ha habido innovaciones, hay nuevas plataformas para adquisición de datos, ahorita vamos a ver algunas, y por supuesto hay algoritmos nuevos, hay aplicaciones de cómputo nuevas que facilitan este tipo de cuestiones y que además sabemos que requiere de poder procesar bastante información de manera rápida, pero hay también ya innovaciones como Google Earth Engine que se puede procesar en la nube y que podemos hacer uso de las capacidades que tienen estas tipos de herramientas. Aquí en mi presentación voy a tratar de desarrollar de aquí y después al final un mapa mental de este tema, innovaciones de geomática en inventario, y aquí lo voy construyendo y voy poniendo en color así como cafecito o naranja, lo que de alguna manera son las innovaciones más recientes. Algunas de ellas no están como en sensores remotos tan naranjas, están entre negro y naranja como LIDAR, porque sí, es una innovación en México, pero en el mundo ya tiene un poco, una década al menos, un poco más que se está utilizando. Y sensores como Sentinel, que son gratuitos, son imágenes multiespectrales que a partir de 2014, 2015, imágenes radar se pueden utilizar. Hay otro tipo de sensores que también se pueden utilizar. Y en cuanto a plataformas, pues la novedad, aunque de la última década, ¿verdad? Pero para manejo de recursos forestales particularmente es muy nuevo en México, el uso de drones o en general lo que podemos conocer como vehículos aéreos no tripulados. En general, yo me voy a referir a ellos como drones. En caso que sea necesario, haré alguna distinción. Y hay algunas novedades en algoritmos, como que siguen siendo novedades en México, no tanto en otros países, como Random Forest, como GAM, que han resultado o que han mostrado utilidad para hacer inventarios forestales a todos niveles de manera precisa dentro de los estándares que se requieren. Entonces, estos sabemos de entrada que las plataformas satelitales pues, son diferentes, ¿verdad? Hay desde orbitales, como los satélites, suborbitales, como los aviones, y lo que ha venido a revolucionar esto en las últimas fechas, y yo creo que esto llegó para quedarse, es el dron, ¿verdad? Y con estos con estas plataformas podemos obtener datos a diferentes resoluciones espaciales, cada vez de resolución espacial más fina, a diferentes resoluciones temporales, y con esto tenemos un acervo histórico ya bastante grande de al menos 50 años digamos, en resoluciones espaciales moderadas, que podemos hacer buenos estudios de dinámica de los cambios. Y lo que ha venido a revolucionar esto, pues son los drones, ¿no? Que esta parte de la diapositiva que sale por ahí del libro de Jensen de 2004, fíjense, en ese tiempo no tenía por ahí al dron, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el dron está en su mejor época hasta en la última década. Y esto ha sido muy relevante y abre oportunidades muy importantes para poder
mejorar o innovar en cómo hacemos los inventarios. Déjenme presentarles de manera rápida aquí cómo es que vamos, cómo ha evolucionado esto de los inventarios y en qué etapa estamos en México. Vamos a partir de que hacemos un inventario forestal de un área de interés, cualquiera que este sea. Este es un predio de las dimensiones que ustedes quieran, grande, pequeño o mediano. Vamos a tener un área de interés. ¿Cómo hacemos los inventarios forestales? Pues tradicionalmente lo hacemos con puntos de sitios en campo, ¿verdad? Tomamos datos en campo de diámetro, de altura, y que probablemente para facilitar la programación de este inventario, de la toma de datos en campo, pues hacemos uso de fotografía aérea. Lo hacíamos en el siglo pasado de manera tradicional, tomada en aviones, ¿verdad? Fotografías aéreas pancromáticas o a color, y ahí posicionábamos sitios de muestreo, y en estos sitios de muestreo pues tomábamos información como las especies, la altura del árbol de cada especie, su diámetro, la altura del pecho, y con estos datos básicos estimamos área basal y volumen, como todas las ecuaciones que se generan, muy importantes y necesarias para un inventario, como las que se presentan de manera reiterada en todos los congresos, y también tomamos información de diversidad arbórea, luego de algún servicio ambiental, grado de degradación, etcétera. Estos datos los procesábamos de manera puntual, realmente son parcelas, ¿verdad? De dimensiones de 500 metros, de 1000 metros cuadrados. Sacábamos un promedio de las parcelas en los rodales y asignábamos un valor para cierto parámetro para todo una fracción de nuestro predio de interés, ¿verdad? Esto evolucionó a partir de a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, y se pusieron a disposición de uso civil satélites como Landsat, siendo el emblemático, ¿verdad? Y que podíamos tener cobertura completa de un área de interés a una resolución moderada, digamos 30 metros en un píxel. Sin embargo, al menos en México, este tipo de coberturas satelitales no se usaron para los inventarios forestales. No llegamos a sacarle utilidad a ese tipo de inventarios, ¿verdad? Esto ha ido evolucionando, y a partir de la década de los 90, también del siglo pasado, con la venida de los sistemas satelitales de navegación global, mejor o el más conocido como GPS, pues este tipo de herramientas vino a revolucionar la manera en que tomamos datos en campo, porque permitió posicionar junto con puntos de control terrestre de manera precisa otro tipo de datos que podíamos obtener con aviones, como LIDAR terrestre, ¿verdad? O como LIDAR espacial de avión, o como LIDAR de satelital. Y vinieron otro tipo de sensores, ¿no? En este siglo, del 2000 para acá, en multiespectrales imágenes o imágenes hiperespectrales de radar y de LIDAR, tanto de satélite como de aviones, y que sobre todo esta parte de los aviones, ¿verdad? Los satélites, nos vino a proporcionar cobertura de datos LIDAR. Una de las grandes innovaciones de este siglo, datos LIDAR, como una manera de cubrir toda un área de interés para poder estimar variables del bosque, o como una manera de muestrear, porque los datos LIDAR tienen la particularidad de que son muy densos, entonces requieren mucha capacidad de cómputo para poder procesarlos. Por lo tanto, esto ha venido decantando en que los datos LIDAR sean de satélite, ¿verdad? O de avión o de dron, que también se pueden obtener, pues se utilicen como un mecanismo de muestreo para aumentar la muestra en campo, que resulta tardada, costosa, requiere mucho tiempo realizarla, y los datos LIDAR se pueden procesar de manera mucho más rápida. Entonces, esta es una de las grandes innovaciones, ¿verdad? Que se han realizado, y con todos estos cambios que se han dado, ¿verdad? Entonces, los puntos de muestreo en campo obviamente siguen siendo necesarios, porque nos permiten validar cualquier estimación que hagamos con otro tipo de datos de sensores remotos, LIDAR, radar, multiespectrales, etcétera, y además son la base para poder ajustar los modelos, hacer las calibraciones. Y decía que estos datos LIDAR, que aquí estoy representando con esta franja amarilla, que pueden ser varias franjas, ¿verdad? Para no tener que cubrir todo el área de interés, todo el predio, que resultaría muy costoso y además difícil de procesar, pero como franjas o como líneas, ¿verdad? Y podemos utilizarlos para estimar, por ejemplo, el volumen o la biomasa, el carbono, el número de árboles, y a partir de datos de campo. Y luego, a partir de estas estimaciones para áreas más grandes que están en franjas de LIDAR, puedo yo usar esto como un beneficio, ¿verdad? En una sinergia con otro tipo de datos de cobertura más amplia, que pueden ser multiespectrales, de cualquier tipo de resolución espacial, preferentemente resolución espacial fina, ¿verdad? Para extender la estimación del volumen, por ejemplo, por hectárea a nivel píxel, de 10 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, y poder estimar con bastante precisión, probablemente con mejor precisión de la esperada. Cuando menos, yo voy a mostrar un ejemplo de que podemos estimar volumen, biomasa con una precisión aceptable,
o mejor que los estándares que se requieren en México para programas de manejo forestal maderable. Pero ahí también podemos hacer estimaciones de diversidad y otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y decía, pero la gran innovación aquí son los drones, y ahorita lo voy a retomar. A este enfoque de muestreo para hacer inventarios se le ha denominado últimamente de punto, línea, polígono. ¿Por qué? Porque partimos de puntos, que en realidad son parcelas, puntos de muestreo, de dimensión, 2 dimensiones, 1000 metros cuadrados, por ejemplo. A partir de estos estimamos el inventario en una franja, ¿verdad? Que es una línea, digamos, que en realidad es un área también. Y a partir de estos datos podemos extrapolar a través de métodos de imputación o de algún otro tipo de extrapolaciones, ¿verdad? A un polígono que puede ser mi área de interés. Entonces, anteriormente se pasaba de puntos de muestreo en campo a todo el área de interés, y a este enfoque de muestreo se le llamaba de enfoque de área, estimación por área. A este nuevo se le llama punto, línea, polígono, entonces para que lo tengamos en mente. Y decía, los drones han venido a revolucionar esto porque ha habido problemas para tener datos LIDAR satelitales. Los datos de avión, ¿verdad? Son bastante costosos, y entonces los drones parece que vienen a revolucionar esto. Podemos tomar datos de campo solamente en puntos o en toda la línea, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de drones. Drones, los multirotor o de ala fija, que son un poco más eficientes, y últimamente tenemos estos que tienen la facilidad de despegar de manera vertical y después convertirse con aviones de ala fija y ser más eficientes en la toma de datos de campo. Por eso digo que esta tecnología llegó para quedarse, a menos de que hubiera por ahí algo que no se prevé, que puede ser por cuestiones de seguridad, podrían prohibirlos, pero salvo eso, creo que los drones como los celulares llegaron, como los GPS llegaron para quedarse. Entonces habrá que estar conscientes de ello. Y una parte relevante es que los drones van a evolucionar, ¿verdad? Ahorita estamos aquí en la parte superior derecha de la pantalla, les estoy mostrando cómo cada vez son más pequeñas los sensores, ¿verdad? Caben de manera literal, se pueden cargar en la palma de la mano. Aquí está un sensor multiespectral, puede haber sensores de LIDAR también de dimensión más o menos de este tamaño, y la tendencia aquí es que pues en el futuro los drones, aquí estoy enfocando a esta imagen de esta persona con apariencia militar, esto es a lo que vamos a llegar, a tener miniatura en los sensores y miniatura en las plataformas. O sea, drones muy pequeños, cargando sensores muy pequeños, con capacidad de estar transmitiendo, ¿verdad?, información en tiempo real a una computadora que puede estar en tierra y estar procesando de manera rápida la información, lo cual va a ser bastante adecuado para hacer los inventarios y otro tipo de estimaciones de los bosques. Y esto podría parecer lejano para México, pero yo creo que tenemos que montarnos en esta nueva era tecnológica e informática. De otra manera, pues quedaremos rezagados, y los recursos forestales van a seguir teniendo los problemas que sabemos tiene en cuanto a que no están proveyendo cuando menos los productos maderables que este país necesita, ¿no? Siendo deficitarios en eso. Y bueno, también hay que destacar, o debo destacar, que hay novedades cada vez en los algoritmos, ¿no? Que se utilizan para procesar de manera más eficiente todos los datos que colectamos en campo y con diferentes sensores remotos. Hay aplicaciones como R, que también R llegó para quedarse, es una aplicación gratuita que tenemos que aprender para poder procesar de manera eficiente nuestros datos, y otros como Python que permiten también ser muy eficientes, o MATLAB, y que todos estos en combinación con algoritmos, ¿verdad?, como Random Forest, que ya no es una novedad, pero que no se utiliza como quisiéramos, o otros como redes neuronales o los vecinos más cercanos en sus diferentes versiones, o modelos generales aditivos, lineales, que también han probado ser muy útiles para este tipo de cuestiones. Entonces, estas son las novedades que de manera muy rápida les quiero presentar como una manera de incentivarlos o de invitarlos a que hagamos uso de toda esta gama de tecnología de todo tipo y de aplicaciones y de algoritmos para avanzar y hacer de manera diferente y sobre todo más eficiente los inventarios forestales de nuestro país. Nosotros, particularmente un servidor, con colaboradores del Colegio de Postgraduados y otras instituciones como la Autónoma de Nuevo León, como el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, hemos estado colaborando pues en la última década
prácticamente haciendo este tipo de cuestiones, obviamente con la ayuda de estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado, algunos de ellos ya laborando como doctores en instituciones de investigación como el IFAB, que es el caso de este ejemplo que les quiero mostrar de manera muy rápida, porque ya está la publicación por ahí, y aquí en la parte de abajo les va a quedar dos referencias, ¿verdad? De Almadelia Ortiz Reyes, colaboradora conmigo como estudiante de doctorado, ahora trabajando en INIFAB, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, y realizando este tipo de cuestiones. Aquí tenemos ejemplificado, pues, en esta publicación, ustedes 2021 y una del 19, ¿verdad? Pueden ver en estas dos publicaciones el proceso de ir en este método o enfoque de inventario de punto, línea, polígono. Tenemos puntos del Inventario Nacional Forestal representados por estos sitios puntos rojos, ¿verdad? En selvas medianas, subcaducifolia y superanifolia en la península de Yucatán, ¿verdad? Y además estas franjas de datos LIDAR, que es del sensor G-Light que voló la NASA hace algunos años, y utilizamos estos datos, puntos de muestreo para estimar la biomasa en estas franjas, y luego tomar estas franjas, ¿verdad? Como digamos, una población en sí con muchísima mayor variabilidad y detectando las mejores estimaciones para a partir de ahí estimar o llevar estas estimaciones en las franjas LIDAR a todas las áreas de la selva mediana subcaducifolia y de la selva mediana subperennifolia utilizando datos de Landsat. A pesar de todas las dificultades que hay en esto, porque no es una investigación que ha sido planeada de principio a fin en cuanto a la colecta de datos. Simplemente hicimos uso de datos del Inventario Nacional Forestal que ya estaban por ahí disponibles, ¿verdad? Se tomaron en diferentes tiempos, en un lapso de 5 años, y luego la información también de LIDAR, que no se tomó en la misma fecha. Y bueno, todas estas inconsistencias hacen que el error sea, digamos, alto, pero está dentro de las estimaciones que se hacen a nivel mundial. Si esto fuera programado, ¿verdad?, por una institución como la CONAFOR, que se toman datos de campo en cierto momento, sincronizados con datos de LIDAR y utilizando información más o menos también sincronizada en el tiempo, con un sensor multiespectral como Spot, como QuickBear, el que sea, pues seguramente obtendrían mejores estimaciones. Entonces, si ustedes quieren detalles de este trabajo, pues ahí tienen dos referencias y les voy a ir mostrando algunas y luego les voy a dar una lista por ahí de otro tipo de literatura que les puede ser útil. Este otro trabajo que es más o menos reciente, que se realizó en el sitio de monitoreo intensivo de carbono en Zacuantipal de algún área que nosotros, colegas Gregorio Ángeles, Héctor de los Santos y otros colegas trabajamos de manera recurrente porque es un área experimental que tenemos, aunque es propiedad privada de ejidos y comunidades, pero aquí hemos ensayado también estas metodologías utilizando para un área de aproximadamente 850 hectáreas de bosque, ¿verdad? Hemos ensayado diferentes esos datos LIDAR, de sensor de avión, ¿verdad? Hemos ensayado diferentes densidades de punto de datos LIDAR para estimar volumen, área basal, biomasa, carbono, número de árboles, etcétera, con muy buenos resultados. Aquí está una publicación que está siendo revisada de Bernardo Galote Leiva, otro de mis estudiantes, de un estudiante de maestría ya graduado y que está laborando en el Instituto Venustiano Carranza en Puebla. Eso es lo que entiendo todavía desde la última vez que platicamos. Y ahí está en revisión, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tarda, esperemos que no mucho, pero ahí está la tesis también, la tesis de Bernardo con los detalles de qué es lo que se realizó aquí, y además él va a presentar detalles en una ponencia en este congreso, entonces no me voy a detener mucho, solamente quiero por aquí enfatizar que esta área es un área bajo manejo, ¿verdad? Se realiza extracción, cosecha de bosque, y entonces ensayamos diferentes densidades de muestreo y tenemos la cobertura completa de datos LIDAR del sitio, que son 900 hectáreas, pero ensayamos, bueno, ¿qué pasa si solamente por cuestiones de dinero, qué pasa si solamente tenemos franjas de LIDAR? Entonces ensayamos diferentes franjas y por ahí tenemos los puntos de muestreo, que son de esta manera como los del Inventario Nacional Forestal, y franjas horizontales, digamos, en el predio o en el área, franjas verticales, y luego una que yo le tengo mucha fe y que resultó ser la mejor,
en cuanto a precisión, que es esta de hacer un inventario prácticamente estratificado, le llamamos para estar dentro de los términos estadísticos, pero que podemos hacerlo de manera dirigida, tomando por ahí algunos puntos que son diferentes en diferentes edades, diferentes tratamientos silvícolas, y esto se puede facilitar porque con los drones podemos tomar solamente información LIDAR de ciertos puntos, ¿sí? de los sitios de muestreo que nos interesen o en franjas, y a partir de ello, a través de este mecanismo que le mencionaba de muestreo de punto LIDAR polígono, llegar a tener estimaciones para el área completa, ¿verdad? Como este de volumen de esta tesis precisamente de Bernardo Galeote. Y ahí están las estimaciones con diferentes algoritmos, como los métodos aditivos generalizados, mejor conocidos como GAM, que han resultado de mucha utilidad, que no han sido muy utilizados. De hecho, fuimos de los primeros que lo utilizamos para estos fines en otra publicación, pero Random Forest también ha resultado ser muy importante. Y estas estimaciones están con un error por abajo, alrededor del 6%, es decir, para volumen está por abajo del 10% requerido de error para programas de manejo forestal maderable. Y decía, aquí está la cita de Soriano también, aquí hemos ensayado en el mismo sitio otros modelos lineales, se ha ensayado también algunos métodos geostadísticos como Kriging y Co-Kriging, y siempre con buenos resultados para estimar biomasa. Esta publicación de Soriano Luna, una estudiante del doctor Gregorio Ángeles Pérez, con lo cual yo también colaboré aquí en Colpos. Es una cita muy relevante para quien esté interesado. Aquí en la parte inferior está la cita, ¿verdad? Para que revisen los detalles de estos modelos y con datos LIDAR y otros datos topográficos, datos de manejo, etcétera, y que permiten tener estimaciones muy buenas, y que además de ello, pues podemos estimar no solamente la biomasa, ¿no? También podemos estimar cómo varía espacialmente los errores, lo cual algunos modelos resultan muy útiles porque tienen un error muy bajo. Y bueno, hay otra serie ahí de publicaciones que nada más los dejo por ahí para quien esté interesado, que hemos realizado en los últimos, pues, prácticamente en los últimos 5 años, en la última década, pero la mayoría en los últimos 5 años, y que ustedes pueden visitar, además de las que mostré anteriormente en las diapositivas. Obviamente son las que hemos hecho nosotros, pero en la literatura mundial hay muchísimos datos. En México no hay mucho, por eso es que les estoy mostrando esto, aunque no quiere decir que sean las únicas, ¿sí? Entonces, por ahí se las dejo. Y bueno, finalmente quisiera ir cerrando esta plática con este mapa mental de las innovaciones. Ya había comentado las innovaciones en sensores, ¿verdad? En plataformas como los drones, en algunos algoritmos, en la posibilidad de gestionar y sistematizar toda la información en línea, ¿verdad? Pero también hay enfoques, ¿verdad?, novedosos de que los inventarios ahora tienen que ser no cada 10 años o cada 5 años, tienen que ser cada 1 o 2 años para estar monitoreando de manera más precisa lo que acontece en nuestros recursos forestales, ¿verdad? Y tienen que ser espacialmente explícitos, es decir, hacerlos celda por celda en cada fracción de nuestros rodales para tener información de mayor utilidad y más precisa. Y pueden, además de ser inventarios multipropósito, ¿verdad? Entonces hay novedades a las cuales tenemos que entrar como investigadores, como estudiosos de esta parte. Y también los inventarios hay que hacerlos a escala más fina, a nivel especie en lugar de grupo de especies, y hacerlos de manera local y hacerlos operativos para que los dueños de nuestros bosques pues puedan realmente sacarle provecho. Tenemos que operativizar este tipo de inventarios. Entonces es uno de los retos, ¿verdad? Tenemos retos de diferente tipo, además de operativizar, retos metodológicos, ¿verdad? Ya sabemos que la amalgama de cuestiones que tenemos es suficientemente buena y está a nuestro alcance, que podemos realizar, inclusive una vez que entendamos lo que se está haciendo, podamos desarrollar o hacer contribuciones de algoritmos nosotros mismos que sean robustos y que sean precisos, ¿verdad? Hay algunos retos tecnológicos, ¿verdad? Requerimos gestionar un volumen masivo de datos, pero como decíamos, pues aquí en la parte inferior estamos hablando de la posibilidad de gestionarlos en línea o hacer análisis en línea, ¿verdad? Y otro tipo de retos. Finalmente, quisiera concluir con 3 ideas esenciales, ¿verdad? Una de ellas es que tenemos suficiente avance tecnológico, ¿verdad?, en México, en el mundo, hay madurez y accesibilidad como para que podamos realizar inventarios, ¿verdad? Y nos toca a las instituciones, Semarnat, CONAFOR, CONACYT, instituciones de investigación, asumir la tarea, ¿verdad? Entonces depende en buena medida de nosotros, personas involucradas en la geomática y en la gestión de recursos forestales, que podamos poner un empeño, ¿verdad?, nuestro esfuerzo para capacitarnos, y esperemos entonces que
podamos ver nuevos trabajos en esta mesa de biometría de inventarios forestales diferentes a los del pasado. Muchas gracias por su atención.